Luna TV, Canal 53 presenta Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Qué bueno que estamos juntos de nuevo aquí en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53, juntos una vez más. Saludos cordiales a todos ustedes en este nuevo fin de semana. Nosotros estamos para compartir con ustedes los principales temas de la semana que recién acaba de finalizar, en todo aquello que tenga que ver con lo que podría o pueda representar objetivo para nuestro país o para por lo menos un sector de la República Dominicana. Todo lo que tiene que ver con el ambiente económico, el ambiente social y sobre todo lo de mayor impacto en estos momentos, que son las influencias políticas que indiscutible e irremediablemente inciden en las vidas de todos los sectores de la República Dominicana. Bienvenidos una vez más aquí a Objetivo RD en Luna TV, Canal 53. Y de inmediato entramos en materia informativa. Sin lugar a dudas, amables televidentes, que aquello que ha concitado mayor interés en los distintos sectores interesados en el futuro de nuestro país, sobre todo por el alcance que tienen todas las decisiones políticas, las influencias que de manera indiscutible tienen los actores de la política nacional, que ahora, bueno, pues encuentran a la República Dominicana en un proceso preeleccionario. Venimos saliendo de unas elecciones primarias del pasado 6 de octubre de este año 2019, que han resultado ser fatídicas para el Partido de la Liberación Dominicana, el llamado partido oficialista, que a todas luces se encamina a perder el poder en las elecciones del año 2020, sobre todo por muy diversos factores, encabezados por el factor de haber elegido justamente en las fatídicas primarias que desmembraron a dicho partido con la partida del expresidente del mismo, expresidente de la República, Leonel Fernández, que ha llevado en filita india, como dice la expresión popular, a importantísimos dirigentes, exdirigentes del PLD, que han pasado a la fuerza del pueblo. El asunto es que la elección por el dedillo, por las influencias de los poderes y el dinero del Estado, la imposición por parte de Danilo Medina Sánchez del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha llevado al Partido de la Liberación Dominicana a una desesperante situación que cada día se evidencia mucho más en las calles, se evidencia en la opinión de los votantes, se evidencia en medio de los análisis políticos de diversas personas que conocen al dedillo todo lo que es el discurrir, el esquema político de la República Dominicana. Gonzalo Castillo es un candidato al día de hoy, que fue un precandidato en su momento con graves problemas de expresión, con graves problemas incluso de dicción para hablar el idioma, que demostró en la precampaña no ser la persona adecuada para poder representar un momento tan históricamente difícil desde el punto de vista político, enfrentando a diversos sectores, pero sobre todo una oposición encabezada por Luis Abinader, que si bien es cierto, no es el más popular de los candidatos, pero sí es el que representa o representaba en aquel entonces, a la hora de la fecha del 6 de octubre, la fecha de las elecciones primarias, representaba precisamente a la oposición conjuntamente con el ingeniero Hipólito Mejía, que no logró impactar dentro del propio Partido Revolucionario Moderno, PRM, ganando con más de un 70% las elecciones primarias, la candidatura presidencial, justamente el señor Luis Abinader Corona. Si bien es cierto que Luis Abinader ha sido en muchos momentos de su historial reciente político, ha sido descrito como un candidato flojo, como un candidato que no camina, representa un sector conservador tanto dentro del conservadurismo político, dentro del propio sector oligárquico, aquel que representa los intereses de los más poderosos, actualmente es Luis Abinader, un sector privado de poderosos que cada vez ha visto más mermado su poder, su hegemonía de dominio político
indirectamente por medio de la economía, puesto que el Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos, no solamente de Danilo Medina Sánchez, los dos recientes gobiernos, el gobierno que encabezó Danilo Medina desde el 2012 hasta el 2016 y los más de 3 años de este segundo mandato que encabeza Danilo Medina Sánchez, también los 3 gobiernos que encabezó el doctor Leonel Fernández, tanto desde 1996 hasta el año 2000, al igual que los periodos que él encabezó como presidente de la República desde el 2004 hasta el 2008 y posteriormente se reeligió en 2008 para gobernarnos hasta 2012. Se fue poco a poco trasladando el poder justamente del sector financiero poderoso de República Dominicana a nuevos emergentes, precisamente de los corrillos políticos del PLD, personas que nunca tuvieron un centavo y que de repente comienzan a ser empresarios poderosos, sobre todo de sectores como la construcción y también en sectores de la importación de rubros agrícolas, que poco a poco ha sido mermada precisamente su producción en la República Dominicana para que estos nuevos poderosos ligados al Partido de la Liberación Dominicana sean las personas que se encarguen de importar hasta lo que comemos los dominicanos. El asunto es que Luis Abinader, encabezando la oposición, es la persona que a la fecha de hoy se perfila como posible ganador de las elecciones del año 2020, toda vez que Gonzalo Castillo, el cual por el propio presidente de la República que impuso precisamente en aquel entonces su precandidatura y al día de hoy impuso su candidatura como precisamente el candidato del partido oficialista, Partido de la Liberación Dominicana, ahora no hayan qué hacer con las grandes y repetidas metidas de pata que da Gonzalo Castillo, apodado por el penco por el propio presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Ahora el Partido de la Liberación Dominicana, día tras día, sin importar los millones de pesos del pueblo dominicano, los millones de pesos que con recursos del Estado se siguen invirtiendo para hacer campaña a un Gonzalo Castillo que no hay forma de que prenda en la ciudadanía dominicana, ni siquiera por obligación impuesta dentro del propio PLD. Ahora aquellos integrantes, miembros de larga data del partido oficialista no hayan qué hacer, no hayan dónde meter la cara al llevar un candidato que no prende ni siquiera empujado, un candidato como Gonzalo Castillo, que día tras día, bueno, pues sepulta las posibilidades remotas del Partido de la Liberación Dominicana de poder permanecer en el poder a partir de las elecciones del año 2020, donde claramente a todas luces se ve que el Partido de la Liberación Dominicana saldrá del poder por haber hecho tanta maldad, por haber endeudado tanto el país, por haber llevado a la práctica tanta corrupción evidente desde el Estado, tanta corrupción que permanece impune, riéndose de los dominicanos, riéndose de la ley, riéndose de los demás poderes del Estado, riéndose de la moral y de la propia República Dominicana, haciendo todo aquello que les venga en gana sin que nadie ocurra, sin que nadie vaya a la cárcel y sobre todo con un Procurador General de la República puesto ahí desde una campaña política, un activista político puesto justamente a la medida de las necesidades de la corrupción que desde el gobierno se sigue fomentando y llevando a la práctica. Todo esto, señoras y señores, ha conllevado a que el pasado lunes, la brillante periodista Alicia Ortega pusiera en antena, transmitiera un reportaje sobre el manejo ilegal, el manejo turbio, manejo oscuro de unos 11.500 millones de pesos, precisamente para un programa de asfaltado innecesario, irregular y a destiempo para permitir precisamente vender más el nombre de Gonzalo Castillo ante la ciudadanía como el salvador de las carreteras de República Dominicana. Se ha podido demostrar, se ha podido ver que la mayoría de dichos contratos, de las adjudicaciones de dichos contratos a suplidores, a contratistas del Estado, se realizó por vía directa sin llevarse a la práctica los debidos obligatorios concursos para que los suplidores concursaran y resulta y viene a ser que la mayoría de los contratistas son empresas integradas, existentes, enclavadas dentro del propio edificio del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el al día de hoy exministro y candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ello no queda ahí, amables televidentes, esto no queda ahí.
se descubre, señoras y señores, que el principal suplidor de los materiales, de los derivados del petróleo que se utilizan para el asfalto de dicho proceso, de dicho programa de asfaltado, es nada menos que un hermano del presidente de la República que se ha estado vendiendo por medio de esta práctica de nepotismo, vendiendo unos materiales, unos derivados del petróleo para asfaltado por parte de un hermano del presidente de la República a un proceso turbio, ilegal, inmoral e inadecuado por parte del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que en aquel entonces, 5 meses anteriores a su precandidatura, era entonces justamente el ministro de Obras Públicas. Alicia Ortega puso en evidencia inequívoca todas las irregularidades cometidas, justamente asignando una serie de contrataciones para que se pavimentara hasta en calles mojadas, sobre tierra, sobre lodo, sin llevar a la práctica lo obligatorio desde el punto de vista de la ingeniería. Vamos a ver parte de lo presentado, solamente parte de una amplia gama de documentos presentados por la colega, la veteranísima periodista Alicia Ortega, en su reporte especial para su programa semanal El Informe. Muy buenas noches. Lo que pudiera calificarse como un festival de hormigón asfáltico caliente para la pavimentación de miles de kilómetros inició a mediados de abril, patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas. El informe lleva 2 meses investigando los procesos de adjudicación de los más de 11.500 millones de pesos para la compra de este producto antes de las primarias, formando capas de irregularidades. Incluso el mismo día en que el ministro anunció su renuncia, se publicó uno de los 7 procesos de excepción. ¿Cuáles mecanismos utilizó Obras Públicas para escoger a las empresas beneficiadas con adjudicaciones de 300 millones cada una? ¿Desde cuándo estaban preaprobadas? ¿Y qué vínculos tienen? Como han podido ver, hay una serie de groseras, preocupantes evidencias de un manejo inadecuado por parte del actual candidato a la presidencia de la República, del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, algo que necesariamente tiene que llevar a la República Dominicana a la reflexión. Y esto no queda ahí. Hay una serie de declaraciones públicas de distintos funcionarios públicos, altos funcionarios del Estado, altos funcionarios del gobierno que encabeza Danilo Medina Sánchez, que prácticamente en una muestra de desesperación, una muestra de no hallar qué hacer, no hallar qué decir ante tanta evidencia de nada menos que un manejo inadecuado de 11.500 millones de pesos del dinero del gobierno, del dinero del Estado, de su dinero, mi dinero, nuestro esfuerzo, nuestro endeudamiento, toda vez que la República Dominicana en estos instantes, al ver tantos déficits, están intentando una modificación, un proyecto de ley que eventualmente modificaría el presupuesto, la Ley Nacional de Presupuesto y Gastos Públicos de 2019 para agregar unos 15.000 millones de pesos adicionales. Oigan bien la cifra, unos 15.000 millones de pesos, apenas unos 3.500 millones más que los 11.500 millones que fueron utilizados para campaña por medio de asfaltado por Gonzalo Medina. Nos hace pensar que hoyo fiscal estarían posiblemente tratando de tapar con 15.000 millones de pesos adicionales, toda vez que Gonzalo Castillo manejó de manera inadecuada 11.500 millones. Hagan la operación matemática, la operación aritmética, y necesariamente tendría que darnos a pensar que para poder cubrir el hoyo causado sacando dinero del Estado para un asfaltado innecesario e inadecuado, en el instante gastar ese dinero en una relativa campaña para Gonzalo Castillo de 11.500 millones, 15.000 millones cubriría eso y posiblemente quedaría un poquito más para seguir entonces promocionando a Gonzalo Castillo. Tendríamos que pensar en esto, aunque posiblemente nosotros estemos equivocados. Hay una serie de reacciones, por ejemplo, la reacción del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, que en su momento, a mediados de la semana, declaró que las acusaciones presentadas por la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe carecían de fundamento, pero entonces no se pone de acuerdo el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con el propio afectado por las acusaciones de corrupción y mal manejo de tantos millones del
presupuesto de los dominicanos, Gonzalo Castillo declara en una actividad donde asistió la cúpula de República Dominicana que él entendía por qué los empresarios exitosos no se metían en política, refiriéndose a él mismo, como que lo están acusando de algo injusto, que él ha sido un hombre honesto. Entonces él llama a la Comisión de Ética que encabeza el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Cadet, que investigue el manejo. Óigase bien, poner, como decimos, la Iglesia Católica en manos de Martín Lutero, el líder histórico de los protestantes, de los evangélicos, para, como quien dice, pon al ratón a cuidar el queso. Pero, por un lado, dice José Ramón Peralta que son infundadas las acusaciones. Por el otro lado sale el propio Gonzalo Castillo pidiendo que lo investiguen, pero esto no queda ahí. El encargado de finanzas de su campaña, el señor Rubén Jiménez Bichara, que al igual que Gonzalo Castillo, ha sido implicado en actividades de la mafia al supuestamente haber recibido dinero ilegal, dinero turbio de la mafia brasileña para conseguir una serie de contratos con el Estado o entre el Estado dominicano y la mafia Odebrecht, ambos señalados. Entonces, oiga lo que se atreve a decir Rubén Jiménez Bichara esta semana, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Rubén Bichara se atreve a decir que aquellos que están pensando que Gonzalo Castillo renuncie eventualmente a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana están alucinando. ¿Quién le ha hablado a usted, señor Rubén Bichara, de alucinógenos? Eso está en su mente. ¿Por qué usted piensa en alucinógenos que hagan alucinar a los analistas políticos, a los dirigentes políticos que han estado pensando que el Partido de la Liberación Dominicana eventualmente podría verse en la necesidad de sustituir al candidato presidencial Gonzalo Castillo por otra persona que eventualmente podría caminar mejor desde el punto de vista de la campaña política? Todo esto son cosas que necesariamente nos llaman poderosamente la atención, nos preocupan. 11.000 millones, 11.500 millones de pesos del Estado Dominicano, del dinero de ustedes, que hayan sido manejados de manera turbia. ¿Acaso se imaginan ustedes, amables televidentes, si una persona maneja de forma turbia 11.500 millones de pesos como si no fuera nada? ¿Se imaginan lo que representaría todo el dinero del presupuesto nacional en manos de esa persona? Pónganse a pensar en ello. Es absolutamente preocupante, es absolutamente algo que a los dominicanos nos llama al miedo, al temor, poner el dinero del Estado Dominicano en una persona que se burla aparentemente, de acuerdo a lo denunciado en dicho reportaje de Alicia Ortega, de 11.500 millones de pesos del dinero nuestro. No se marchen, señores, aquí siempre hay más. En breve retornamos para continuar con Objetivo RD, aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53. Ya regresamos. Objetivo RD, en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones.